Bienvenidos una vez más al programa Caminando, el programa que quiere dar a conocer la realidad socio-religiosa de la diócesis de Santander y de la región de Cantabria. Hoy nos encontramos en el monasterio de Nuestra Señora del Soto de Iruz con motivo del 36 Aula Malagón Rovirosa que se celebra aquí en España, en Cantabria. Y recordamos también que hay otro curso igual que este que se celebra en América, concretamente en Venezuela, pero bajo el nombre del militante cristiano cántabro Julián Gómez del Castillo. Un aula conocida también por la Universidad de los Empobrecidos y organizada por el Movimiento Cultural Cristiano, que cuenta con campamentos para niños, jóvenes, un curso de primer anuncio, que es el curso de conversión, y un curso encuentro que lo que quiere es trasladar la cultura de vida a la fraternidad en un mundo pues, de cultura de muerte y de totalitarismos. Un curso encuentro, por cierto, que cuenta con la participación de nuestro obispo, Monseñor Manuel Sánchez Monje. El aula Malagón Rovirosa cuenta también con ejercicios espirituales dirigidos por don Luis Argüello, obispo en la Archidiócesis de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Y con él vamos a hablar hoy. Buenas, bienvenido, Luis. Muy bien, bien hallados aquí a ti y todos los televidentes de Radio Popular en Santander. Este es un entorno muy apropiado para hablar en lo que es el aula Malagón Rovirosa de este último documento que ha publicado la Conferencia Episcopal, que es Fieles al Envío Misionero. Un documento que me parece muy bien estructurado y una hoja de ruta. ¿Pero qué es este documento? Sí, este documento que tengo en mis manos son las orientaciones pastorales que la Conferencia Episcopal se da a sí misma y ofrece además como punto de referencia y de reflexión a las iglesias que peregrinan en España para su trabajo en los próximos cursos. Este es un ejercicio que la Iglesia española viene haciendo desde los años 80. En realidad, el primer plan se realiza, las primeras orientaciones, a partir de la visita que hizo San Juan Pablo II a España, en el que pues visita muchos lugares diferentes, ¿no?, de nuestra nación. Antes, la Iglesia española había tenido unos documentos importantes que iluminaron sobre todo el proceso posterior a la transición democrática, como fueron Testigos del Dios Vivo, Católicos en la Vida Pública, y desde ahí se hacen estas orientaciones que podríamos decir que tienen un factor común, ¿no? Y es que hace consciente a la Iglesia española del momento singular de evangelización que vivimos en las últimas décadas. En este documento en concreto, titulado Fieles al Envío Misionero, queremos conjugar esa fidelidad permanente al envío del Señor, que nos dice, id y anunciad el Evangelio, que recordamos en el final de cada Eucaristía, pero claro, esa fidelidad hay que vivirla en la novedad de la época. Por eso el documento hace una reflexión, una mirada a la realidad del mundo que nos toca vivir, singularmente en nuestra sociedad occidental, particularmente, como no puede ser de otra manera, en la propia sociedad española, también en el momento eclesial, en el pontificado del Papa Francisco y los llamamientos que nos va haciendo para tratar de hacer este ejercicio de discernimiento entre la fidelidad y la novedad. Desde ahí se mira el contexto, se lanza una visión de hacia dónde podemos acoger del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia lo que nos ilumina para marcar unas prioridades y unas pautas de reflexión, de acción, que puedan ser luego compartidas en las diversas iglesias de España, y se concretan unas propuestas de trabajo para las comisiones episcopales de la propia Conferencia Episcopal Española. El documento habla de manipulación antropológica respecto a la cultura, la tecnología, la economía, o sea, una manipulación que va deconstruyendo lo que es el hombre y de una forma indolora, ¿no? ¿Esto no suena un poco como a teoría de conspiración? Bueno, puede sonar, cada uno, el oyente de cualquier canción puede descubrir que le suena como quiera sonarle. Lo que nosotros constatamos es que en la vida española está ocurriendo algo que prácticamente está sucediendo en todo el mundo y de una manera muy especial en las democracias occidentales, ¿no?
que tienen que estar constantemente viendo cómo se regeneran, de dónde sacan el impulso para organizar la propia vida en común. Y en la que vemos diversas cuestiones, ¿no?, que están ocurriendo hoy. Unas que también se tocan en el documento pueden tener que ver con la situación global, social, económica, que la propia pandemia del COVID, a la que nos referimos también en el texto, pues agudiza determinados problemas, pero nosotros ponemos el acento de una forma especial en lo que está suponiendo este giro en la comprensión de lo humano, ¿no? Y vemos cómo, no solo en España, sino en prácticamente, insisto, en todo el mundo, se están poniendo en marcha legislaciones que reducen la comprensión de la persona a solo individuo, lo cual provoca algo que nosotros recogemos del informe FOESA, que es esta organización que tiene Cáritas Española, que para poder leer la realidad, sobre todo social, de nuestra nación, en el que ese mismo subrayar en la persona reducida a individuo va produciendo fenómenos de desvinculación, va produciendo fenómenos de soledad y de un cierto enfrentamiento, ¿no? Si a eso lo añadimos que dominan los sentimientos y las emociones sobre la razón y que todo esto de alguna u otra manera se quiere utilizar políticamente, como dice un autor que no está citado en este texto, que es un autor francés en el que habla de la cultura del enfrentamiento como algo que está como especialmente cultivado en muchas de nuestras incluso democracias occidentales, pues nosotros hacemos esta visión, ¿no? Una propuesta de construcción de un nuevo sujeto para lo cual hay que deconstruir lo que de alguna forma está establecido. Esto no es una ocurrencia nuestra, ¿no? Se habla de deconstrucción y de construcción en los autores que después de mayo del 68 son recibidos en Estados Unidos, la llamada French Theory, en el que diversos autores hablan de que para dar un paso adelante, un paso postmoderno en la historia de la humanidad, es necesario de alguna forma deconstruir aquellos que servían como puntos de referencia para una verdadera liberación de los individuos, ¿no? Es una deconstrucción de nuestra manera misma de comprender la persona y la familia, una deconstrucción de nuestra manera misma de concebir la dignidad sagrada de la vida humana. Es una forma también de deconstruir nuestra mirada sobre la historia, lo que estamos viendo ahora, especialmente en Estados Unidos, la llamada cultura de la cancelación, el derribar estatuas, el tratar de revisar la historia desde criterios del siglo XXI, tratar de analizar cosas que ocurrieron en el siglo XVI o en el siglo XV o en el siglo XVIII o XIX. Todo esto, de alguna forma, está ocurriendo de manera simultánea en varios lugares, en varios sitios. Y en España esto ha ocurrido, nosotros citamos ahí una serie de legislaciones, algunas ya de hace unas décadas, como puede ser la ley del aborto, que ahora se habla de renovarla, la ley de llamado matrimonio igualitario, que supone una concepción distinta de la familia, las facilidades extraordinarias para el divorcio, lo que significa la ley de eutanasia, o poner fin a los problemas, el sufrimiento, que es un problema real de la vida, ¿no? Pero en vez de sentirlo como una llamada a los cuidados, buscar en la provocación, en provocar la muerte, la salida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las llamadas leyes de género, la objetividad del cuerpo y la vocación evidente que marca nuestra propia corporalidad para desde ahí formar en la madurez afectivo-sexual, en la masculinidad, en la feminidad. Esto es lo que vemos que se deconstruye para que surja un sujeto nuevo que a nosotros nos parece que es un sujeto mucho más débil a la hora de defenderse con los poderes económicos potentísimos del mundo global en el que vivimos. Que esto se considere conspiración o no, la verdad es que me da igual. Lo importante son los hechos que están ocurriendo en distintos lugares del mundo en las últimas décadas y que tienen que ver con una manera de entender cómo puede gestionarse la globalización ante el desafío tan grande que nos suponen las nuevas tecnologías. El documento habla de cultura relativista, como ha comentado ya, de desvinculación, que la desvinculación lo que provoca pues, es esa desconfianza, enfrentamiento. Todo esto lo que está surgiendo de ese enfrentamiento, pues la porofobia, la xenofobia,
pues los populismos, pero quizás quien más sufre esa desvinculación puede ser la familia. Sí, porque de alguna forma la familia es un vínculo fundante, es una experiencia humana elemental, ¿no? Todos nos sentimos vinculados, es más, en los primeros meses, en los primeros años de nuestra vida, con una vinculación sin la cual no podríamos vivir, ¿no? Necesitamos alguien, hemos nacido del abrazo de dos personas y desde ahí además necesitamos en los primeros meses de nuestra vida unos cuidados singulares para ser iniciados en lo que significa la vida humana, ¿no? Cuando ese vínculo se relativiza, no voy a decir yo que desaparezca. Por otra parte, yo creo que hay un elogio grande de lo familiar en este momento. Lo que pasa es que se habla de nuevas realidades familiares. Se tiene un concepto abierto, relativo, de lo que sea familia, renunciando a esa experiencia humana elemental, y es que todos nacemos de un hombre o una mujer y que incluso las experiencias de reproducción asistida, de reproducción in vitro, siempre tienen que contar con células masculinas y femeninas, digámoslo así, de una forma rápida, ¿no? Entonces, nosotros creemos que cuando eso se relativiza hay un vínculo fundante que desaparece. Pero claro, nosotros somos creyentes, aportamos lo singular de nuestra propuesta a la vida social y creemos en un vínculo fundante. Todos hoy, prácticamente, por ejemplo, la última encíclica del Papa Francisco ha sido recibida prácticamente en todo el mundo de muy buena manera, diciendo fratelli tutti, todos hermanos. Pero ¿qué es lo que nosotros ofrecemos como vínculo que hace que el decir todos hermanos pueda sostenerse? Pues que reconocemos un Padre común. Cuando también la sociedad se está organizando como si Dios no existiera, cuando incluso respetando las creencias, decimos a las creencias que se metan en el armario, que se vivan solo en la vida privada, que se vivan solo en la sacristía, que no influyan en la construcción del común, en las propuestas que de una manera libre y respetuosa cada uno pueda hacer para contribuir al bien común, pues entonces hay otra desvinculación. Si nos desvinculamos del propio cuerpo, porque el cuerpo no tiene nada que decir respecto si soy hombre o mujer, si me desvinculo de la propia familia, con lo cual renuncio al vínculo fundante que explica mi biografía y mi genealogía y por tanto al menos mi historia primera, si me desvinculo de Dios, Creador y Padre, pues ciertamente los puntos, no digo nada cuando además digo me desvinculo de la historia, porque como dice también el Papa Francisco en Fratelli Tutti, una tentación, la explica él en su carta encíclica, es decir, que tener el complejo de Adán, de decir empezamos todo de cero, desde ahora, empezamos la historia, empezamos nuestra construcción como sujetos, empezamos, claro. También estas propuestas de tipo constructivista, desconstructivista, se dan en el mundo de la educación, ¿no? Una de las filosofías pedagógicas que dominan en España desde la ley de 1990, desde la LOCSE, es el constructivismo pedagógico. Es decir, que hay muchas cosas que están relacionadas en la sociedad en la que vivimos y que seguramente llega un momento en el que cataliza todo esto en una situación en la que nosotros decimos, bueno, vayamos a la raíz. Y la raíz de esta situación a nosotros nos parece que es una crisis espiritual, una crisis del reconocimiento del vínculo fundante. Desde ahí nosotros construimos nuestra propuesta. Decimos que lo primero que hay que anunciar es el misterio de Dios y la realidad de Dios como Padre que se nos ha manifestado luego en el Hijo Jesús. Antes de esa propuesta, quería relatar, a ver si nos puede relatar brevemente esas dificultades que habla de la Iglesia el informe, dificultades externas, ¿no?, propias de la cultura, internas, de la secularización, la mundanización. Sí, nosotros claro, sí que hemos querido resaltar con fuerza también elementos de autocrítica en el propio documento, en la propia visión de lo que estamos haciendo. Es verdad, nosotros decimos, en la cultura ambiental lo expresamos con una frase que puede dar pie también a algún titular, digamos, ¿no? Nosotros decimos, en el texto que tengo en la mano, para muchas personas las verdades cristianas son ahora incomprensibles y las normas morales que brotan del Evangelio se han vuelto inaceptables. Eso tiene que ver con todo lo que hemos hablado antes, pero luego desarrollamos de una forma más extensa
las dificultades internas, como decimos, tomándolo del propio Papa Francisco, pero reconociendo que acontecen entre nosotros, ¿no? La mundanidad, que pone más confianza en los medios humanos que en la gracia, y reduce el mensaje a una propuesta moral. La autorreferencialidad, que nos hace estar más preocupados por los asuntos eclesiásticos. Esto pasa mucho en el seno de la Iglesia. Estamos más preocupados por las cuestiones de dentro, por qué nos organizamos, por la lucha entre los curas y los laicos, entre los hombres y las mujeres, que no voy a decir yo que no sean asuntos que tengan su interés, ¿no? Pero que desde el punto de vista de la salida misionera, de anunciar al mundo la alegría del Evangelio, como que nos cierra demasiado sobre nosotros mismos. ¿Cómo no? También hablamos de algunas expresiones de falta de comunión en la manera de vivir la unidad de la fe en la Iglesia, en su catolicidad, la manera diferente que a veces se produce de manera grave, ¿no?, en la manera de interpretar la Escritura o de vivir la liturgia o de hacer la propuesta de moral, tanto personal como social, que surgen del Evangelio. Y subrayamos con fuerza la debilidad del testimonio misionero en la plaza pública, en los ambientes e instituciones de los que los católicos formamos parte. Claro, esto hay que relacionarlo con lo anterior. Yo creo que muchos cristianos hoy en la Iglesia, ante las dificultades exteriores, tienen miedo. Porque si yo digo esto de mi concepción de la vida, creyendo en Dios, de mi concepción de la persona o de la familia, me pueden decir que estoy cantando coplas de otros tiempos, sí, o porque discrepo de una determinada manera de entender la antropología, que tengo fobia, o porque planteo la dignidad de todos y cómo ha de ser la acogida de los inmigrantes, pues que estoy haciendo de menos a los habitantes de mi propia nación. Entonces eso produce como un repliegue, una debilidad del propio testimonio. También reconocemos en el propio texto que a la hora de ofrecer algo nuevo, los que lo anuncian tienen que tener un testimonio de vida. Es verdad que el anuncio no depende solo de nuestro testimonio de vida. Creemos en la fuerza del Evangelio, del Señor, y sabemos que la Iglesia es una comunidad de pecadores perdonados. Pero claro, si aparecen situaciones de abusos, si aparecen situaciones de dificultades económicas o patrimoniales, si no acabamos de presentarnos en la plaza pública diciendo ante las realidades de los abusos o ante lo que se puede decir de los bienes de la Iglesia, no ofrecemos con transparencia cuál es toda nuestra propia realidad, pues entonces nuestra transparencia para tener autoridad para hacerlo, pues es menor, ¿no? Es verdad que yo diría a quienes nos oyen y nos ven a través de la televisión, que no nos escandalicen nuestras propias debilidades. Por supuesto que hagamos lo posible por corregir lo que tengamos que corregir, por convertirnos en definitivamente, pero que caigamos en la cuenta que quien sostiene la vida de la Iglesia es Jesucristo, y quien puede hacer que la palabra sembrada con obras y con palabras brote y germine es el Espíritu Santo, ¿no? Para que no tengamos miedo en salir a la plaza pública y dar testimonio y anuncio de esta misión que queremos vivir, ¿no? De eso queremos hablar ahora, del anuncio, sobre todo ahora que estamos aquí en este 36 aula y bueno, pues recordando a esos testigos, a esos testimonios que fueron Tomás Malagón, Guillermo Rovirosa y el cántabro Julián Gómez del Castillo. El documento pues dice que estamos llamados a anunciar la buena nueva y a ser testigos, ¿no? Esto es, sí. Y por tanto estamos llamados a vivir la vida, a descifrar nuestra vida como vocación. Los testigos a los que te has referido, yo creo que aportaron a la Iglesia española en la OAC de los años 40, 50, 60 y luego en diversas experiencias de movimientos apostólicos, el significado de una vida cristiana vivida desde la conversión y vivida como vocación, especialmente haciendo una llamada a los fieles laicos y en sus situaciones concretas, en el mundo de los obreros, trabajadores de la OAC, en las diversas realidades de la vida cristiana, teniendo siempre muy en primer lugar lo que el propio Señor dice, que ha venido a anunciar el Evangelio a los pobres, pues vivir todo esto con una clave vocacional, como conversión y vocación, y diciendo la vocación de los fieles laicos, en este sentido recogiendo lo que nos han dicho los últimos papas, desde Pío XII en adelante, en realidad desde toda la doctrina social de la Iglesia, que es vivir la caridad política,
Entonces este cultivo, yo creo que Guillermo Rovirosa, Tomás Malagón, Julián Gómez del Castillo y tantos otros militantes, lo mismo menos conocidos, anónimos, pero sin los cuales la vida de estas tres personas tampoco hubiera tenido sentido, yo creo que nos han enseñado a descifrar algo que la Iglesia ha dicho siempre de sí misma. La Iglesia que peregrina en el mundo se ha llamado siempre a sí misma Iglesia militante. Hoy la palabra militancia no está muy de moda, preferimos hablar de voluntariados, claro. De compromisos, pero la militancia, cayendo en la cuenta que en definitiva la vida es un combate espiritual, como nos narra el apóstol Pablo en sus cartas, pues es la forma concreta de vivir la caridad política. ¿Qué queremos decir con caridad política? Que en definitiva lo que todo bautizado recibe, que es el amor nuevo de Jesucristo, según la vocación en la que hemos sido llamados, esa caridad tiene una forma distinta. Los ministros ordenados vivimos la caridad en la caridad pastoral, y los laicos que están en medio del mundo, en la polis, en la ciudad, viven la caridad política. Cuando hablamos de caridad política, no estamos diciendo que todo el mundo tenga que estar en el Parlamento de Cantabria o en las Cortes de Castilla y León o en las Cortes españolas, ¿no? Sino que estamos llamados, que estáis llamados los laicos, a haceros presentes en los ambientes e instituciones propios de la vida laical, que es la familia, que es el trabajo, que son las relaciones de vecinos, que son las instituciones de las que se forma parte en la escuela, en la sanidad, en los servicios sociales, en la vida estrictamente política, a través de sus instituciones, ¿no? Entonces, esta es una novedad grande y tenemos que reconocer que es una asignatura casi pendiente para muchos católicos, que sin querer podemos generar una especie de doble vida, ser muy cristianos en el templo, en la parroquia, asumir ministerios eclesiales, trabajar en la liturgia, en la catequesis, en los grupos de Cáritas, pero este otro testimonio en la plaza pública, en la polis, donde llevar la caridad, pues precisamente yo creo que aquí necesitamos un impulso grande para ser en medio de esa plaza pública testigos de lo que anunciamos. Bueno, yo no sé si hacerle la siguiente pregunta porque ya me la ha contestado prácticamente. Es sobre la plaza pública, la cultura del encuentro, esa sociedad samaritana y sobre la política, ¿no? A veces, ¿cómo distribuimos en la Iglesia la participación política? Porque claro, no es lo mismo, la Iglesia es profética, pero claro, no podemos no tiene que tener el mismo compromiso pues un obispo que un laico, y es de una forma totalmente diferente. Ya estamos parapetados en las sacristías, nos cuesta ver esa realidad, ¿no? De lo que has referido en tu reflexión y tu pregunta, yo creo que sí que quiero yo subrayar dos aspectos, ¿no? Cómo llevar a la plaza pública cultura del encuentro. Yo antes me he referido a que vivimos en una estrategia de confrontación. Yo creo que esto pasa por aportar algo que es muy propio de un pensamiento católico. Nosotros llevamos prácticamente 2 siglos ahormada nuestra mentalidad en la dialéctica de los contrarios. Nuestra forma de pensar, y eso ha ayudado, ¿no? A veces, ¿no? También a la hora de poder avanzar en la vida histórica, una especie de enfrentamiento de contrarios del cual surge un nuevo paso que a su vez hay otra contradicción y así. Eso marca mucho. Incluso nosotros vemos tertulias de televisión, debates en el Parlamento, y todo es dialéctica de contrarios. Basta que tú digas blanco para que yo diga negro o cuando menos gris. Pero entonces nosotros, digamos que estamos llamados a dar forma a un pensamiento trinitario, porque lo trinitario lo marca todo. Como el propio Papa Francisco a veces ha hecho también referencia, cómo hacer primero una propuesta de escucha, para ver en lo que el otro está diciendo qué puntos de encuentro descubro, también qué puntos de diferencia, para después de haber escuchado y haber encontrado puntos de discrepancia y puntos de encuentro, desde los puntos de encuentro, cómo abordar las cuestiones que nos diferencian. Algunas, lo mismo puede producirse un encuentro, en otras no, pero ya nos habremos situado de una manera nueva, y luego poder situar en aquello que nos diferencia cuál puede ser el diálogo democrático para resolver las diferencias en una sociedad democráticamente organizada, ¿no? Pero yo creo que esta cultura del encuentro es muy importante. Y por otra parte, la dimensión samaritana tiene que ver que a la hora de organizar el común, a la hora de tener en cuenta el bien común, hay que tener siempre una visión preferencial por aquellos que viven en circunstancias
de exclusión, de descarte, que le gusta decir al Papa Francisco, ¿no? Entonces, eso sería un aspecto importante, ¿no? Luego yo creo que es decisivo, relacionando con lo que antes comentaba y lo que tú me preguntas, que vivamos que la acción política no se reduce a votar cada 4 años, sino que la acción política tiene mucho que ver con ayudar a que haya tejido social, a que haya una promoción de personas y de su propia conciencia, a que haya una promoción de todo lo que nos vincula y que cada cual en los ambientes e instituciones de que forme parte. No es lo mismo, por ejemplo, ser un profesor, un católico que es profesor, y luego siendo profesor en su instituto, en su colegio, se sitúa de forma anónima o quiere situarse buscando la relación con otros profesores, con los padres, con los alumnos, para tratar juntos de mejorar la escuela. Dígase lo mismo de los padres que llevan a sus hijos y que están en una asociación de padres de un instituto, de una escuela, ¿no? Cómo estar ahí, cómo ayudar a colaborar, a contribuir en favor del bien común. Yo creo que es bueno que descubramos la dimensión política que se manifiesta en la presencia en ambientes e instituciones distintos de estar en la sacristía, como decías tú antes. Sí. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Sí. y nada, pues muchas gracias por habernos atendido las cámaras de Popular Televisión Cantabria. Pues me alegra mucho, a través de Popular Televisión Cantabria, haber tenido la oportunidad de presentar un texto que, como ocurre con todos los textos, queridos amigos que nos veis a través de la pantalla, lo mejor es leerlo, y es fácil de poderlo leer en la página web de la Conferencia Episcopal Española, que es www.conferenciaepiscopalespañola.es, pues podéis descargaros el documento y poder leer. También, seguro que en las librerías, en la librería diocesana, será posible tener este texto en las manos, y sobre todo lo que constituye la primera, la segunda parte, que es más de carácter general, que nos vale, porque las últimas partes están pensadas para la conferencia, para sus organismos, pues que nos sirvan para iniciar estos diálogos en nuestras respectivas comunidades cristianas, realizar un diálogo sobre el momento misionero. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, y a todos ustedes pues les agradecemos el que nos hayan dejado entrar en sus casas, y les emplazamos a la lectura de este documento de la Conferencia Episcopal Española. Y nada, reiteramos que sigan cuidándose y nos vemos en el próximo programa.